El miedo, ¿quién no lo conoce? Esa fuerza salvaje que a veces nos paraliza, pero que también nos impulsa. Dicen que con miedo no se vive, pero no nos enseñaron qué hacer con él. ¿Quién dijo miedo? Un espacio para nombrar lo que evitamos. El miedo. ¿Quién dijo miedo? Con miedo no se vive, sin miedo tampoco. El miedo como problema. El miedo, qué gran tema. El miedo que imposibilita y facilita. El miedo que impide y genera. El miedo a, el miedo de. La experiencia más personal y la experiencia más común, la del miedo. Para hablar de esta experiencia tenemos a un gran amigo, Andrés Jara, quien creo que, por ser productor, debe ser de aquellos que no le tienen miedo a nada. Querido Andrés, qué gusto recibirte. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, pero creo que por eso mismo tengo miedo a todo. Bueno, hay algunos miedos que ya los he vencido, pero... Excelente. Habrá que comenzar por decir que yo tengo miedo ahora, ¿eh? Ya lo creo que sí. No es complicado, ¿no? ¿Quién no tiene miedo? ¿Los productores tienen miedo cuando los entrevistan, Andrés? Te lo pregunto porque generalmente estás del otro lado de la cámara, ¿no? Sí, a ver. No apareces. Sí, lo general es la mano oculta. No, sí, o sea, porque te toca enfrentarte a vos mismo. a lo que criticar es fácil. Estar en el punto de crítica es difícil. Ya lo creo que sí. Sí, ya lo creo que sí. Sobre todo porque cuando criticas tienes que mostrar que conoces mucho, ¿no? Bueno, o saber que no, o demostrar que no sabes nada, ¿no? Ese sería otro miedo. Ya lo creo que sí. Cualquiera critica sin el menor temor y eso es un problema. Mira, es que el miedo está en todo. No tenerlo también puede ser un problema, ¿no? Ser temerario también puede ser un problema. El miedo a veces tiene un objeto, ¿no? El miedo a veces es concreto. El miedo es, tengo miedo a algo. ¿Recuerdas tú tu primer miedo o uno de los primeros cuando eras aún más jovencito? Cuando era guagua. Cuando eras niño, exacto. Claro, guagua que es una palabra que se usa en todos los Andes para bebé, ¿no? Alguna vez fuimos jóvenes. No, cuando era más guagua, cuando era guagua tenía miedo, que no tenía miedo al cuco. Miedo a los cucos, no te olvides, ese es uno de los grandes miedos que nos ponen. Que te imprimen en la familia. Cuidado que ahí está el cuco, cuidado que viene el cuco y te come. Uh-huh. Cuidado que la canción del guagua, que si no duérmete ya o de no viene el cuco y te comerá. Luego ya luego creces y ves que cuco en Colombia ya no es una cosa de tener miedo. No, ¿qué es cuco en Colombia? Cuco en Colombia son los calzonarios. Y no tienes miedo de los cucos. He podido vencer, ese miedo he podido vencer. Es uno que ya has superado. Pues eso está muy bien. ¿Y en qué te ayuda el miedo? ¿En qué te ayuda? Porque sí, pareciera que no es algo que debemos eliminar ni asustarnos del todo, ¿no? Bueno, no, quiero decir, asustarnos del miedo suena un poco extraño. Uh-huh. Pero más bien como que aprendemos a vivir con él. El miedo es útil siempre y cuando puedas vencerlo, o sepas cómo, o intentes vencerlo, pero es bueno tenerlo. Es bueno tenerlo. Porque, o sea, el miedo yo pienso que es un tema del ser humano inteligente. Y la valentía es el tener el valor de vencer el miedo. La valentía sería el antídoto del miedo, ¿no? Claro.
O sea, inclusive hay el valor, ¿no? O sea, lo que tiene valor. ¿Cuánto, o sea, qué lo que te cuesta lograr el no tener miedo Lo que te cuesta no tener miedo. o Sí. vencerle al miedo, ¿no? Ya. Claro. Y luego vencer el miedo a que te quiten algo, a dejar de ser lo que eres, pero también perder el miedo a lo desconocido, ¿no? Claro. O sea, es que, o sea, nunca, o sea, el día de mañana es desconocido. Ujú, Ya ujú. uno nunca sabe qué viene en lo futuro, ¿no? O sea, y es completamente desconocido. Ahora, ¿qué? O sea, uno en la vida va aprendiendo de golpe en golpe a medio conocer lo que viene luego. Con la experiencia, ¿no? Sí, Pues o sea, la experiencia nos... Bueno, y si pudiéramos planear el futuro, supuestamente, y controlarlo, sería distinto, ¿no? claro. O sea, sería tener la lista de los miedos vencidos. ¿Y cómo vives con los miedos vencidos? A ver, con los miedos vencidos. A ver, el Que, miedo que- es, que- que- quiero decir, o me sea, da la idea que sería triste la vida sin miedos también, ¿no? claro, no, pero a ver, por ejemplo, ponte un miedo vencido que yo tengo es el miedo al fracaso. Ujú, Pero he fracasado tantas veces en muchas cosas que realmente he aprendido a, a no tenerle miedo. ujú. Eso ¿Ya? es muy inteligente lo que dices, ¿no? Entonces, claro, Exacto, claro. El darme cuenta que el fracaso me significó aprendizaje, ¿no? y que aprendes y que puede, y que, o sea, si es que no, si fracasaste y no aprendiste, Ujú, es que realmente, o sea, estás queriendo fracasar de nuevo. ujú. Parece que, como decías tú también, si hay unos medios, digamos, generales, ¿no? Que todos tenemos el miedo, qué sé yo, a quedarnos sin trabajo, a perder a alguien que amas. Y pareciera que todos estos miedos finalmente se engloban en uno solo, que sería el miedo a la muerte, ¿no? La más grande pérdida, el final, el total otro, lo desconocido absoluto. El miedo a la muerte es un tema, o sea, al menos los que venimos de culturas sudamericanas, andinas, yo pienso que realmente, o sea, bueno, el tema de la muerte es o sea, los abuelitos viven diciéndote que se van a morir. Ya, Viven diciendo que se van a se van a morir. morir. O sea, viven, o sea, es ya cuando no esté, ya cuando me vaya, ya cuando no, o sea, y viven generando una nostalgia previa. Despidiéndose. Ajá. O sea, y a veces hay abuelitos que terminan sobreviviendo a toda la familia Ujú, y que viven más que, más que nadie. O sea, que tiene que ser complicada la vida para ellos, porque ya llega un rato en donde, ¿cuál es tu causa de vida? claro, si te quedas de último de la familia, ¿no? Claro, imagínate un tema de eso, o sea, ya vivir demasiado. Que yo pienso, o sea, a ver, vivir, dicen que uno nacer no pide, Ujú. que vivir no sabe, pero morir no quiere. Ahora, Pero morir no quiere, ya, pero el tema es, o sea, si vives, pero es inevitable. claro, o sea, no, es que te digo, las culturas andinas, o sea, somos buenísimos para el tema de para la predicción de nuestra propia muerte y que nos lloren antes de hora y hacer todo un tema de eso, o sea, que no, que realmente lo único que hacen es destruir el día a día y vivir con miedos innecesarios. Ujú. ¿No crees que también habría un lado positivo de eso? O sea, Pienso, por ejemplo, en la idea de muerte no sé, se me ocurre en México, ¿no? La celebración, la cercanía, el acostumbrarte, ¿no? El saber que te vas a morir también en algún bueno, momento, o sea, el aceptar la muerte. O sea, pero el aceptarlo. o sea, el rato que tú aceptas el problema, ya se ve el miedo. Ujú, 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 O sea, se volverá una incertidumbre, se volverá un tema así, pero el rato que ujú. aceptaste ya, o sea, no es el.
no es que o sea, ya le venciste el problema. Entonces, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Pues se supone que uno deja de tener miedo, uno vence el miedo haciendo actos valientes, ¿no? Bueno, Y tú sabes que eso significa nada más lo que has dicho tú, el vencerte a ti mismo, ¿no es cierto? El miedo a ti mismo primero también. Ahora, en los miedos personales, yo recuerdo, por ejemplo, que si soñaba en algo de niño, no sé, por decirte algo, un ratón, pues en la mañana tenía que agacharme debajo de la cama para asegurarme, ¿no? Asegurarme que no estuviera ahí. Es pucha, decir, el miedo seguía cuando ya estaba despierto, ¿no? claro, cuando te levantas con una pesadilla, Ujú, o sea, y que dices, ay, qué bueno que solo fue, que solo era soñando, ¿viste? Y quieres como que comprobar que alguna tragedia que viviste ahí no sea cierta, ¿no? ujú, Pero es que el miedo vive, o sea, el miedo es algo que es muy natural del ser humano, ujú, que es algo que viene del pensamiento del ser humano en nuestra necesidad de sobrevivir. ujú, O sea, que nos alerta y nos pone con todas las luces que tenemos que sobrevivir. O sea, pero lamentablemente el problema es de cómo reaccionamos ante el miedo. Y el tema es, o sea, yo pienso cuando uno tiene que tener miedo a normalizar la inhumanidad, ujú, lo que no es humano, lo ujú, que no te identifica, o sea, el rato que ya no identificas a otro ser como otro humano. ujú, Ese sería un grandísimo miedo, ¿no? O sea, de los que ujú, yo tengo, ¿no? O sea, porque el rato que ya no le vemos, o sea, no le vemos a la persona ujú, como otra persona, que con nuestros iguales derechos, iguales obligaciones e iguales capacidades, estamos ese rato ya teniendo un problema claro. de humanidad. Y Cuando, muchas veces se normaliza eso. sí, cuando el otro se vuelve amenaza en vez de comunidad, ¿no? Pero más que verle amenaza, o sea, o sea, le generas al otro como amenaza, porque muchas Ujú. veces ni lo son.